el quinto día del reto de fe. Así como lo oyes, el quinto día del reto de fe. De este lado de la pantalla, tu pastor virtual, el doctor Gilberto Medina, dándote una bienvenida a estos 30 minutos de poder, donde vamos a estar terminando el reto con las actividades del día de hoy y la dimensión 6 y 7 de este programa de 7 dimensiones, 7 pasos de fe para poder activar en tu vida no solamente una fe que se entiende, sino una fe que atrae y concretiza las peticiones cumplidas que Dios ha determinado para ti en tu mano. No estamos hablando de un Dios que promete, estamos hablando de un Dios que promete y cumple. Y lo cumple cuando el receptor no solamente entiende, sino aplica lo que es la moneda de intercambio del reino, que no es el dólar, no es el euro. La moneda y el instrumento de intercambio en el reino de Dios es la fe. Damos una cordial bienvenida a aquellos que se están comenzando a unir directamente desde la República Dominicana. La pastora Zobeida está con nosotros en el día de hoy. Bendiciones, pastoras, para usted, para su esposo, para su ministerio allá en la hermana República Dominicana. La agenda del día de hoy es una agenda triple. En primer lugar, vamos a trabajar de una manera bien breve la dimensión 6 y la dimensión 7. En segundo lugar, voy a ir para atrás para entonces poder encajar la dimensión 6 y 7 en las primeras 5. Y voy a hacer lo que yo llamo una panorámica. Es usualmente cuando la persona, el creyente, tiene una comprensión total de cómo es el proceso desde que recibe la palabra hasta que recibe la promesa cumplida y lo repite cuantas veces sean necesarias. Porque acuérdate, en el reino la fe no es algo que se tiene. En el reino la fe es el estilo de vida. De la misma manera que la fe operó para traerte a ti el don de la salvación, la fe opera para traerte todas las otras cosas en tu vida. La sanidad, la restauración de tu matrimonio, la salvación de tus hijos, tu propia casa, crecimiento en el ministerio, paz mental, fructificación emocional, todo viene con el mismo proceso. Y la tercera parte de este final del reto es: finalmente voy a hacer accesible a ti lo que tantos han estado esperando y me han estado demandando. Medina, queremos esto para tenerlo acá y nosotros poderlos estudiar. He creado un curso, se llama Fe Poderosa. Cuenta con 10 videos instruccionales, más de 20 horas de enseñanza por este servidor. Va a incluir todos los videos del challenge, los 6 videos del challenge, los 5 días del challenge más el día de lanzamiento. Va a incluir las 6 guías de estudio. Va a incluir no solamente eso, va a incluir las 5 hojas de actividades diarias para practicar y poner en acción cada uno de los principios que te hemos dado. Va a incluir 5 bonos poderosos, sorpresa, que no los hemos tratado aquí. Estate muy al pendiente, te voy a decir hoy cuáles son. Y escúcheme, al finalizar, las primeras 15 personas que me digan: Medina, yo quiero ese curso, yo quiero el curso Fe Poderosa, van a poder recibir totalmente gratis el libro Fe, la llave inteligente, más de 150 páginas con el contenido explicado, y el mejor libro de promesas bíblicas, el compendio de las más poderosas y útiles promesas bíblicas para las 20 áreas de la vida cristiana más importantes. A las primeras 15 personas que me digan: pastor, ese curso es para mí. Desde el estado de Georgia, José Alberto Lebrón Cruz se nos une a la emisión del día de hoy. Bienvenido, campeón. Así que esos son los 3 puntos de agenda. Número 1, dimensión 6 y 7, recepción y repetición. Número 2, la panorámica, poner en un solo plato los 7 pasos. Y en tercer lugar, darte el chance de que seas uno de los primeros 15 que adquiera y reciba el curso Fe Poderosa. ¿A qué me refiero con que la sexta dimensión del proceso es el proceso, lo que yo llamo el paso de la recepción? Después que paso 1, tú has recibido la palabra. Paso 2, tú has meditado la palabra. Paso 3, tú has confiado hasta hacer sensación tu palabra. Paso 4, sí, hermana Zobeida,
hermana Sobeida, usted puede adquirirlo y todo el material es descargable, así que lo puede recibir allá en Dominicana. No es un producto físico, es un producto en línea, así que sí, sea una de las primeras 15 que lo adquiere. Después que tenemos esa confianza dentro, vamos al paso 4, que sacamos la declaración de la promesa hacia afuera a través del paso de la confesión. Y el día de ayer hablamos de la acción, los hechos correspondientes a aquellos que tú dices creer para hacer el puente de actividad. Y después que tú haces esos 5, el proceso bíblico es prepárate para recibir. Habrá alguien que pueda escribir en la sección de comentarios y me ayude con su celular poniendo prepárate para recibir, prepárate para recibir, porque no se vale solamente orar por aquello que deseas. Es importante que tú sepas que si oras es para recibir aquello que has pedido. ¿Por qué yo digo esto? Yo te voy a dar en el día de hoy 5 referencias bíblicas. Rapidito, todo esto está en detalle en los más de 15 videos del curso que vas a recibir. Pero si estás tomando nota, quiero que tomes. 1 Corintios capítulo 9, versículo 10. Nos habla de que ningún sembrador, por lo menos en este reino, siembra sin tener la certeza de que va a recibir cosecha por aquello que ha hecho. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:10. No lo dice ciertamente por nosotros, pues para nosotros es que está escrito, porque el que aró debe arar con esperanza y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Solamente un lunático va a sembrar un campo de semilla y sorprenderse si después de sembrarla no recibe cosecha. Así es que no se opera en el reino. ¿Por qué yo digo esto? Porque la primera vaca sagrada que hay que derrumbar cuando tú hablas de la fe es la falsa humildad de la religiosidad, que quiere recibir cosecha, pero se cree tan poca cosa que cuando la recompensa le viene, no tienen destreza para cómo recogerla. Jesús se lo dijo a los fariseos: ustedes son hipócritas porque saben cuándo es el tiempo de la siega y no han podido identificar que la recepción de lo que ustedes estaban esperando, el Mesías, está frente a ustedes. La segunda referencia bíblica es Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 9. Jesús, cuando habla de pedir, no solamente enseña cómo es que se piden las cosas, sino que cuando pides, te enseña que todo lo que tú pides, lo recibes. Él dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y esta es la premisa: porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. O sea, tú tienes que meterte a este ejercicio de fe sabiendo que lo que tú le estás pidiendo a Dios, como te expliqué en la sesión de lanzamiento, no solamente ya está creado y es tuyo, pero está en el ámbito de lo espiritual, o sea, de lo invisible. En segundo lugar, ya está prometido. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20, y esto te lo enseño en el libro Sí y Amén. Ya tenemos el dictamen del cielo, que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. No solamente ya están creadas, no solamente ya están prometidas, sino que el Salmo 119 nos lo declara de una manera súper poderosa: ya están escritas para ti. ¿Qué hacemos en el proceso de fe? El reto de fe lo que le hace es un llamado a volver a la Escritura para entender desde la perspectiva de Dios quién tú eres, qué ella te dio y qué te prometió. Te lo voy a repetir, para que puedas volver a descubrir desde una perspectiva bíblica quién tú eres, tu identidad, lo que puedes y lo que tienes, porque ya el Padre así lo declaró, y el proceso para que puedas materializarlo. Yo te invito en esta sexta dimensión del proceso de fe a que tengas las destrezas de cómo recibir. Una persona que está lista para recibir, lo primero que tiene es expectativas claras. En segundo lugar, una fe
inquebrantable, porque ahí es que se debilita la fe de algunos en el proceso de espera. Y en tercer lugar, una sensibilidad de guianza del Espíritu, porque el Espíritu, cuando tú estás a punto de recibir la respuesta, te va a empezar a guiar. Dice la Escritura que el Espíritu te guiaría a toda verdad y a toda justicia, te guiaría a todo lo que es verdadero, o sea, todo lo que está asignado para tu vida. Entonces, tienes que tener una sensibilidad de espíritu, porque cuando las bendiciones están a punto de llegar a ti materializadas, el Espíritu te va a inquietar. Haz una llamada, ve a este lugar, contacta a esta persona, escribe esta carta, haz esto, dirígete acá. Va a dirigir tus pasos, porque al fin y al cabo, como te enseñé en la sesión número 1, la fe es el vehículo que te lo trae, pero tu pensamiento predominante es el GPS que le da la dirección a la bendición a que te encuentre. Acuérdate, es una consonancia entre fe y pensamiento, ¿ok? Conforme a tu fe será hecho. Dice la Escritura, Mateo 9:29, pero también dice Proverbios 23:7, conforme al pensamiento en tu corazón. Es conforme a tu fe y conforme a tu pensamiento. El pensamiento dirige a la fe hacia dónde es que lo va a traer en tu vida. Tercer texto bíblico, estamos hablando de recepción. Cópialo, Marcos 10, versículo 30. De hecho, es Marcos 10, versículo del 28 al 30. Todos estos textos están en la guía gratuita que están recibiendo todos los que se registraron para recibir el material. Pero cuando tú adquieras el curso vas a tener esto y más de 100 referencias bíblicas que van a ayudarte en tu proceso de recibir. No solamente de pedir, recibir, que es la clave. Para que tú entiendas que el mensaje del Evangelio no es truco y no es falta propaganda. El mensaje del Evangelio es el procedimiento del reino para que los hijos obtengan la herencia que el Padre ya estableció para ellos. Pedro en Marcos capítulo 10 le dice a Jesús, nosotros hemos dejado casa, carro y hermanos por ti. Y Jesús le dice, no hay, escucha bien, Marcos 10:30, no hay quien haya dejado casa, padre, madre, hermanos, mujeres, tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba en esta vida, escucha, en esta vida 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, la vida eterna está segura, pero lo que tú y yo no tenemos las destrezas de aceptar es que en esta vida, dentro de la constitución del reino, el rey del reino ha dicho, tú tienes derecho a 100 veces más. ¿Cómo recibirlo? Tienes que adquirir el curso, tienes que empaparte del proceso y quiero que empieces a hacerlo. Si lo adquieres hoy, a partir de hoy mismo, vamos a identificar una petición predominante y vamos a llevarla por el proceso de 7 pasos para que tú puedas descubrir, sin lugar a dudas, que el Dios de la Escritura no miente y que las Escrituras nos dan el vehículo para traer a nuestra vida todo aquello que el Señor nos ha prometido. En la cuarta referencia bíblica, voy rápido en el día de hoy, Dios mío, Juan 16:24, Jesús mismo dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo es el estado de ánimo permanente de los ciudadanos del reino de Dios. Y cómo nosotros desarrollamos, obtenemos y disfrutamos de ese gozo. Jesús nos dice, cada vez que se mantienen recibiendo sus peticiones cumplidas. La quinta referencia bíblica del día de hoy es Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, ¿qué no tienes que no hayas recibido? Esas son las primeras 5 referencias bíblicas del paso 6, el paso de la recepción. Y te las explico en la guía una por una. Voy a dar un salto para llegar a la séptima dimensión del proceso de fe. Ya tú sabes. Paso 1, recepción de la palabra. Paso 2, meditación de la palabra. Paso 3, sensación de la palabra, la confianza. Paso 4, confesión de la palabra. Paso 5, acción en la palabra. Paso 6, recepción de lo que la palabra te ha prometido. Escucha. Deja a un lado la falsa humildad que la religión te ha enseñado y prepárate para recibir.
Dios mío. Te lo quiero decir a alguien, prepárate para recibir. Cuando tú apliques estos 7 pasos a cada una de tus peticiones más importantes, te voy a enseñar cómo hacer un organigrama para que puedas identificar tus 10 peticiones ante el reino más importantes. Y vamos a llevarlas cada una de ellas a través de estos 7 pasos, fundidos, hundidos, metidos, bañados en la palabra, y tú te vas a dar cuenta lo poderoso que es no solamente recibirlo, llegar al paso 7, que es el paso de repetirlo todo el resto de tu vida. Di conmigo, repetición. Ahí donde estás, dilo conmigo, repetición. ¿A qué me refiero con que el 7º paso del proceso bíblico de fe es la repetición? Porque cuando tú repites algo consistente y permanentemente, eso que repites se convierte en tu estilo de vida. Y es ahí precisamente que yo quiero llegar, porque el apóstol Pablo nos enseñó en el Nuevo Pacto que nosotros vivimos por fe. O sea, la manera repetida, rutinaria, consistente, permanente que los ciudadanos del reino viven es utilizando este proceso de fe para todos sus quehaceres. Dice la Escritura en 2 de Corintios 5:7, por fe vivimos, o sea, por fe andamos y no por vista. La fe no es un acto que tú haces esporádicamente o de vez en cuando o para peticiones sumamente especiales. Conforme a la Escritura nos dice que la naturaleza de la nueva vida en Cristo sigue la lógica de aplicar el proceso de la fe para cada uno de los días que tenemos por delante. Él nos ha prometido, Él nos ha dicho que no vivimos solamente por la evidencia de los sentidos, no vivimos por la vista, vivimos por el proceso de fe. ¿Y qué yo te estoy enseñando en este curso que tú vas a adquirir en el día de hoy? Número 1, que la fe es entendible. Número 2, que la fe es aplicable. Número 3, cuáles son los 7 pasos para el proceso de fe. Y número 4, todo el andamiaje bíblico, porque este proceso de fe no nace ni de la voluntad humana ni de la inventiva de un hombre, nace del propio registro bíblico que nos dice de Génesis a Apocalipsis cómo es que podemos recibir las oraciones contestadas utilizando el procedimiento que el mismo Dios que hizo la promesa estableció para que llegara a tu vida. Hebreos capítulo 11 versículo del 1 al 2 es la segunda referencia bíblica para la fe como estilo de vida. Nos damos cuenta cuando se nos da el listado de los héroes de la fe en Hebreos 11 que cada uno de ellos lo aplicó. Por la fe entendemos, por la fe entendemos, por la fe entendemos. La fe se convierte en el estilo de vida. En Romanos, tercer lugar, capítulo 1, versículo 17, hay un texto muy importante. Pablo cita a Habacuc capítulo 2 versículo 4 donde dice el famoso texto, el justo por la fe vivirá. Pero Pablo le añade una frase que me deja entender a mí lo que yo te estoy comunicando, que la fe no es solamente algo que uno hace esporádicamente, la fe es nuestro estilo de vida. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La fe, la justicia se manifiesta de fe en fe. La misma fe que usaste para recibir el regalo de la salvación es la misma fe que vas a usar y el mismo proceso para recibir el regalo de la sanidad. Creí, por tanto hablé. Es el mismo proceso que vas a utilizar para la restauración de tu matrimonio, para la cancelación sobrenatural de deudas, para un favor inmerecido y sobrenatural en tus negocios, para paz en el hogar, para tranquilidad emocional. Bendito sea el nombre del Señor. Al finalizar esta dimensión 6 y 7, te estoy regalando el día de hoy la hoja de actividades diarias para que puedas aplicar, escúchame, la dimensión 6 de recepción y la dimensión 7 de repetición totalmente gratis. Ahora bien, habiéndote dicho esto de los últimos 2 pasos, voy a entrar al segundo punto de la agenda del día de hoy. Ojo, hoy es el día en que puedes adquirir el poderosísimo curso Fe Poderosa y te voy a enseñar cómo hacerlo y vas a tener los primeros 15 que lo adquieran. Le voy a obsequiar una copia de mi libro Fe, la llave inteligente y el libro Sí. Amén. Estos dos libros en Amazon, tú los adquieres por un costo de $50. Hoy
Yo te estoy presentando el curso Fe Poderosa, donde vas a recibir estos 2 libros. Pero no solamente los 2 libros, vas a recibir todo el curso de Fe Poderosa por menos de lo que estos 2 libros cuentan. Por solamente una semilla de $47. Vas a recibir, en primer lugar, escucha bien, el curso Fe Poderosa, que son 10 videos de 2 horas. 20 horas de enseñanza donde yo te desgajo las 7 dimensiones con todo el detalle que un estudiante serio de la Biblia se merece. 20 horas de contenido en video con el doctor Gilberto Medina. Y lo vas a recibir en línea, o sea que vas a tener acceso permanente de por vida a esas 20 horas de enseñanza. En segundo lugar, vas a recibir los 6 videos del reto de fe, los 5 días del reto y el día de lanzamiento. Vas a recibir las 5 guías de estudio, las 6 guías de estudio, los 5 días más la guía del día de lanzamiento, los 5 bonos. Y aquí es que quería llegar, porque no los había dicho antes. Hermano Bonet, bendiciones, campeón, empresario del reino. Apóstol Gerson Tirado, bienvenido al reto de fe del día de hoy. El primer bono que vas a recibir de manera descargable, son 5 panfletos de bono. Cada uno de ellos tiene material complementario que no nos dio el tiempo aquí en el reto para trabajar. Pero el primer panfleto es el panfleto titulado Fe, el mecanismo de transferencia. ¿Cómo es que la fe trae del mundo invisible al mundo visible aquello que Dios te ha prometido? Está explicado en ese panfleto. El segundo panfleto, la fe es neutral. Guarda la importancia de tu pensamiento predominante. Te expliqué y te he probado bíblicamente que si bien es cierto la fe es el mecanismo que te trae la bendición materializada, es tu pensamiento predominante la que la dirige hasta que te alcanza. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, o sea, tu mente subconsciente, porque de él mana la vida. En tercer lugar, el tercer panfleto que vas a recibir es la importancia de la oración en el proceso de manifestación. No es un ejercicio religioso cuando en las epístolas paulinas él constantemente nos está diciendo perseverar en oración, orar en todo tiempo, orad sin cesar. Y cada vez que nos manda a orar dice con acción de gracias. O sea, oren sabiendo que ya es suyo aquello que pidieron. Cuando tú vives en esa certeza, la oración se convierte en un mecanismo de reino de programación subconsciente para que tus pensamientos solo tiendan a la abundancia y al cumplimiento de tu promesa. A veces acusamos a demonios y a diablos de robarnos bendiciones, cuando en realidad es nuestra mente subconsciente la que está oponiéndose a el recibir aquello que con la mente consciente estamos pidiendo. La mente consciente es solamente un 5% de la capacidad mental del ser humano. La mente subconsciente, o lo que la Biblia llama el corazón, es la que gobierna tu vida y controla el 95% de tu proceso mental y funciones corporales. En cuarto lugar, el panfleto titulado Fe, la receta rápida, los 7 ingredientes. Si me pidieran, Medina, ¿cómo yo en 10 minutos puedo entender todo este proceso? Yo te doy ahí los 7 ingredientes para que lo puedas entender, y no son los 7 pasos que son la ventana mayor del curso. Y el quinto panfleto es el panfleto que más a mí me gusta. De hecho, creo que es uno de los escritos más poderosos y estoy considerando hacer un libro exclusivamente del contenido de ese panfleto. Se titula Las 32 verdades indiscutibles sobre el poder de la palabra. ¿Y por qué le tengo tanto cariño a ese panfleto? Porque yo invertí más de un año yendo de Génesis a Apocalipsis buscando un solo filtro. ¿Qué dice la Escritura sobre el poder de mi palabra confesada? Sobre el poder de la palabra de Dios confesada en mis labios. Y hay 32 llaves del poder de las palabras en la aplicación de tu vida. Y lo vas a recibir como parte de los 5 bonos exclusivos que en ningún otro lugar se da. ¿Qué más vas a recibir? Como si fuera poco, los primeros 15 que me digan hoy, doctor Medina, yo voy a adquirir el curso Fe Poderosa, le estoy añadiendo el libro
de más de 150 páginas donde lo explico todo. Fe, la llave inteligente, y el libro de más de 100 páginas. Este es el mejor compendio de promesas bíblicas, porque lo que vas a pedir no es lo que tú te inventas. Lo que vas a pedir es lo que ya Dios habló y prometió para ti, basado en el decreto bíblico de 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, donde me dice: todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Ahora bien, habiéndote ofrecido el curso, ahora mismo está ahí en el primer enlace del primer comentario. Adquiérelo ahora mismo. Haz tu orden y esta misma tarde lo vas a estar recibiendo a tu correo electrónico. ¿Ok? Adquiérelo. Siembra en ti. Ocúpate por madurar. Demuéstrale al reino que en lo que resta de año tú vas en serio en tu reconstrucción y en el alcance de lo que tú estás creyendo. A veces lo único que nos falta no es el qué, es el cómo. El pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece no porque no sepa que Dios quiere para ellos, sino porque no saben cómo traerlo a sus vidas. Y este curso es el anillo al dedo que va para ti. Si tú me preguntaras, Medina, hoy que estás terminando, tú me pudieras dar en estos últimos 5 minutos un overview, una recopilación final, pudieras darme un resumen de cuáles son estos 7 dimensiones de fe y cómo yo puedo comenzar a aplicarlo en tu vida, lo voy a hacer. Pero voy a ir ahora mismo a la sección de comentarios. Estamos totalmente en vivo para saludar a aquellos que se nos están uniendo. Desde la República Dominicana, la pastora Ferreras de Medina. Desde Kissimmee, Florida, el apóstol Gerson Tirado. Desde Carolina del Norte, mi amada esposa, mi mejor mitad, la pastora Maritza, está conectada hoy en emisión. Tu hermano Negrón Cruz, ¿sí? Lebrón Cruz, desde Georgia está conectado en este momento. Desde Orlando, la hermana Anita Díaz está con nosotros. Dice la pastora Ferreras que tan pronto termine de ver la emisión del día de hoy va a hacer su orden. Bendiciones. Qué bueno. Qué bueno que así lo va a hacer. La hermana Díaz se nos une desde el estado de la Florida. Esto es lo que voy a hacer y voy a cumplir la petición. En 5 minutos les voy a dar el overview. Recuerden, familia amada, que el contenido detallado y las actividades para implementar cada uno de estos principios forman parte del curso. No solamente forman parte del curso, vas a tener los 6 videos de este challenge. Estos 6 videos los vas a tener permanentemente en acceso privado en el link que te voy a enviar. Pero no solamente eso, vas a tener 10 videos del ciclo de fe explicado de la A a la Z, y son cerca de 19 a 20 horas con este servidor en entrenamiento intensivo y práctico sobre todos los detalles bíblicos y todos los detalles ministeriales y personales para que tú apliques la fe. Así que escúchame. La respuesta a lo que tú estabas esperando te llegó en este curso Fe Poderosa. Vamos a hacerlo. Empecé cuando hice el lanzamiento del curso hablándote que el Dios de la Escritura es un Dios de propósitos eternos. Ese Dios de propósitos eternos, cuando yo voy a la Escritura, y eso está en el curso, me da 9 principios de lo que ya es su voluntad para mí. En cuanto a mi salvación, en cuanto a mi hogar, en cuanto a mi paz, en cuanto a mi salud, en cuanto a mis hijos, en cuanto a mis finanzas, en cuanto a mi ministerio. Dios ha establecido los planes para ti desde antes de la fundación del mundo. Ojo, pero este Dios se asegura de que para ti son, habiéndolos creados conforme a Efesios 1:3, colocados en un ámbito de lo invisible. ¿Escucha? O sea, existe, pero tus ojos no tienen la capacidad de verlo. Aquí, la Biblia nos indica que lo opuesto a creer no es dudar. Lo opuesto a creer es lo visible. Si lo ves, ya no necesitas fe para recibirlo. Si lo ves, lo que necesitas es gratitud para reconocerlo.
Pero como es tuyo y no lo ves, la Biblia nos enseña, y esto lo comparto con 1000 detalles en el curso, que la fe es el mecanismo de materialización, de traer a tu vida del mundo invisible al mundo visible aquello que Dios ha determinado para ti. ¿Qué hago entonces? Voy a la Escritura y te enseño dónde es que tienes que ir para que tú oigas de la boca de Dios y leas de la mano del Dios que lo puso como escritura prometida para ti, cuál es el convenio de aquellas cosas que tienes para darte. Y te dice, mira, te voy a enseñar. El proceso de recibirlo es que utilices la fe. La fe, yo te he probado en este challenge que tiene 7 pasos. El primer paso es cómo yo agarro esa promesa que Dios tiene allá y me llega acá. Número 1, Romanos 10:17, con la recepción de la palabra. Escucha, recepción de la palabra. ¿Y por qué la recepción de la palabra? Porque la fe es un regalo de Dios, no es algo que nace de ti. Te lo voy a repetir. La Biblia me enseña en la epístola a los romanos que cada uno tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado. Romanos 12:3. La Biblia dice que cuando recibimos la palabra, con la palabra recibimos la fe para creerla. O sea, no es que yo creí en Dios, es que Él me envió la palabra porque yo no podía recibirla y con la palabra me envió la fe, para la fe poderla hacer receptible a mi vida. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, tengo la fe y tengo la palabra. La palabra y la fe no se pueden quedar fuera. La palabra y la fe se tienen que meter dentro. Di conmigo, adentro. ¿Se tienen que meter dónde? Adentro. ¿Cuál es ese proceso? El paso 2. El paso 2 es el paso de la meditación. La palabra hebrea hagaj, o sea, leer, volver a leer, repetir, memorizar, aprender, reflexionar, hablártela a ti mismo, hablarle en voz baja, rumiarla, hasta que por repetición la palabra pasa de la mente consciente de leerla a la mente subconsciente, que se hace parte de tu depósito y parte de tu DNA. Tú mantienes la palabra con meditación diaria y vas al paso 3. Se queda en tu mente subconsciente todo el tiempo que sea necesario hasta que la creas. Porque hay gente que escucha la palabra y no necesariamente la cree. Por eso es que Mateo 21:22 es poderoso. Por eso, escucha, es que Marcos 11 del 22 al 24 son poderosos. Porque Jesús me da la clave. Me dice, todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Y ahí es que está la clave. Hay un montón de religiosos que oran, pero no lo creen. Oran por sanidad, pero no lo creen. Oran por dinero, pero no lo creen. Oran por salvación de familiares, pero no lo creen. Si no lo crees, la oración no pasa del techo. Es cuando la fe se conecta con la palabra en confianza, como dice Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, que se convierte en certeza, en lo que yo llamo en el paso 3 la sensación, la confianza. ¿Y por qué esto es importante? Porque esa palabra que Reina Valera traduce ahí como la certeza de lo que se espera es la palabra griega hipostasis. Hipostasis significa sustancia, certeza, esencia o título de propiedad. Cuando tú tienes la fe, tienes el título de propiedad para lo que es tuyo en el mundo espiritual. O sea, mientras tú mantienes la fe, le estás dando legalidad a recibir aquello por lo que tienes fe. Si no tienes fe, no lo vas a recibir. En este reino la moneda de intercambio es la fe. La hipostasis, la certeza, es tu título de propiedad. Y yo no tengo que estar allá para tenerlo. Si lo tengo aquí, es mío. Por ejemplo, yo puedo estar en Carolina del Norte, pero si tengo un título de propiedad en Puerto Rico, en México, en Colombia o en Argentina, es mío aunque yo no esté allá. Es mío aunque yo no lo vea. Ahí es que utilizo la metáfora de la llave inteligente. La llave inteligente te puede conectar con un vehículo y acceder a encenderlo, a enfriarlo, a abrir las puertas, a abrir las cajuelas, sin necesariamente estar al lado de él. ¿Por qué? Porque ahí es que radica la inteligencia de la llave. Cuando yo te digo que la fe es la esencia, sígueme aquí, es la sustancia, es la hipostasis de lo que tú esperas. Un buen ejemplo es el siguiente.
Imagínate que yo tengo aquí un ramo de rosas. Pero yo quiero hacer un ejercicio contigo para poderte demostrar que el ramo de rosas existe aunque tú no lo veas. ¿Qué yo hago? Yo agarro todos los pétalos del ramo de rosas, los trituro hasta que el aceite esencial, el aceite con el perfume de los pétalos de rosa queda en el paño donde los exprimí. Quito todos los pétalos, quito las rosas, las hago, escucha, invisibles, pero dejo la esencia de los pétalos en el paño. Y te digo, quiero que huelas el paño. Y cuando tú hueles el paño, escúchame, que te huele a rosas, la deducción lógica es que si tengo la esencia de la rosa es porque la rosa existe aunque yo no la vea. Lo mismo ocurre con la fe. Cuando Dios te da, dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, Dios es el que pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Dios te da el querer, o sea, cuando te da la fe para algo, es porque ese algo ya existe, pero tú no lo ves, pero tienes la esencia. Y si hueles la esencia, tú dices, esto existe, aunque yo no lo vea. Alaba mi alma el nombre del Señor. Es por eso que ese elemento de confianza y de sensación te da a ti la seguridad para traer a tu vida aquello que Dios ha prometido. Ojo, pero esa sensación y confianza por dentro, esa certeza, esa hipostasis, no se puede quedar dentro. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres está en el mundo de afuera. Quieres que se manifieste. Ahora, ¿qué tú haces? La palabra meditada y ahora confesada. Ese es el cuarto paso, la cuarta dimensión, y te lo explico en el libro con tanto detalle y en el bono que está incluido en el curso, las 32 verdades indiscutibles sobre el poder de las palabras. Cuando tú sacas la palabra con fe y la confiesas, la decretas en el mundo físico, ahora hay legalidad para que el cosmos, el orden creado, traiga a ti lo que ya el creador creó para ti. Y lo tiene, pero todavía no lo habían manifestado. La cuarta etapa es entonces la etapa de la confesión. Y cuando lo confiesas, hay un tiempo de latencia entre el momento que tú lo confiesas hasta que el momento que te llega. Del momento que lo confiesas al momento que se materializa. En ese momento es que tú tienes que aplicar la quinta dimensión del proceso, que es la etapa de la acción, o sea, de los hechos correspondientes, las acciones correspondientes a lo que tú dices creer. Y en el día de hoy, comencé el día de hoy en el challenge explicándote, familia querida, las últimas dos etapas del proceso. Una vez eso está hecho, lo próximo que te falta es recibirlo. La etapa de recepción, y te expliqué con 5 referencias bíblicas en el día de hoy que la Biblia me da permiso a que si lo pido, lo recibo. No es cuestión de pedir, es cuestión de pedir y recibir. Y en séptimo lugar, esto mismo que aplica para la salvación, para la sanidad, para la provisión, aplica para todas las otras peticiones. Este proceso de 7 pasos aplica para todas las otras peticiones. Y aquí es que te doy las municiones, la pólvora, para que puedas disparar en tu confesión todo lo que ya Dios ha dicho en las 20 áreas más importantes de tu vida. Así que no me resta más. Ya cuando en el día de hoy nos hemos extendido ya a 40 minutos el challenge. Ahora, habiéndote hecho esa panorámica, escucha, habiéndote hecho esa panorámica, tienes más que capacidad para empezar a recibir. Aquí tengo en mi mano todo esto, lo hemos enviado totalmente gratis a aquellos que se registraron para este challenge. Pero aquellos que van a adquirir el curso van a tener todo esto de manera permanente. Van a tener los 10 videos de 2 horas cada uno, 20 horas de contenido con el Dr. Medina, todos los videos del challenge, todas las guías de estudio, todas las hojas de actividades, los 5 bonos que no he tocado en el curso, pero están preparados en forma de panfletos descargables. Y a las primeras 15 personas que me digan, Medina, yo quiero ser parte, yo quiero adquirir, quiero tener el curso, les voy a añadir en formato de descarga a tu celular o a tu computador el libro Fe, la llave inteligente, o Sí, amén. El costo de estos 2 libros en Amazon es más de lo que te estoy invitando a que adquieras el curso.
Todos los videos, todos los recursos y los 2 libros solamente por una semilla de $47. Invierte en tu crecimiento. Madura tu relación con Dios. Conviértete en una experta en traer a tu vida las promesas cumplidas. Desarróllate en un maestro, en un experto de ver lo sobrenatural de Dios. Cómo lo visible empieza a manifestarse en tu vida. Y todo comienza con la revelación bíblica de cómo se hace. De este lado de la pantalla está el doctor Gilberto Medina. Me voy a meter ahora mismo a la sección de comentarios para interactuar contigo. Y vamos a estar enviando hoy mismo, esta misma tarde, el curso a tu correo electrónico para que lo puedas tener y para que lo puedas disfrutar. Adquiérelo ahora mismo. Utiliza el enlace del primer comentario y adquiere el curso Fe Poderosa, más de 16 videos con el doctor Medina, recursos escritos y 2 poderosos libros en formato descargable para ti y para tu crecimiento espiritual. Todo este material tú puedes no solamente utilizarlo para tu crecimiento personal, pastor, pastora, puedes usarlo para predicarlo. Maestro, evangelista, puedes utilizarlo en los cultos de hogar. Puedes utilizarlo en las células de oración. Puedes usarlo en las reuniones de mujeres, jóvenes o hombres. La capacidad de utilizar estos recursos para cualquiera de estas venues los puedes hacer. Y tienes todo el permiso de usar este material porque ya es tuyo. Y lo que queremos es que la palabra corra y sea glorificada. De este lado de la pantalla se despide de ti el doctor Gilberto Medina. Voy ahora mismo a la sección de comentarios. Vamos a estar enviando los cursos a todos los que en el día de hoy dicen: yo deseo crecer. Medina, con eso recibe nuestro abrazo a nombre de mi querida esposa, mi novia eterna Maritza, y este servidor Gilberto Medina. Bendiciones.